El Partido Acción Nacional llegó al poder en Guanajuato hace 32 años, luego de las irregulares elecciones de 1991. En aquella jornada electoral, el priista Ramón Aguirre Velázquez obtuvo el 53.1% de los votos, mientras que el panista Vicente Fox Quesada obtuvo el 35.5%. El panismo alegó fraude electoral y se manifestó con marchas, plantones y negociaciones con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Como resultado, Carlos Medina Plasencia, quien era alcalde de León, llegó al gobierno. Así comenzó la era de las concertaciones, un término utilizado para describir las negociaciones extralegales que le otorgaron al PAN triunfos que no tuvo mediante votos. Hoy, 3 décadas después y con Guanajuato convertido en un bastión panista, el estado se prepara para las elecciones de 2024. Algunas mediciones sugieren que Morena tiene una oportunidad de expandir su presencia territorial. Fue una encuesta de Encol publicada el miércoles 24 de mayo. Morena cuenta con una ventaja del 43% sobre otros partidos de oposición en la preferencia para la gubernatura de Guanajuato, frente al 37% del PAN y el 10% del Partido Revolucionario Institucional. No obstante, algunos analistas señalan que a pesar del aumento en la aceptación hacia Morena y el desgaste gradual de la imagen del PAN, las élites del Bajío parecen no estar dispuestas a abandonar al partido albiazul. Además, señalan que Morena enfrenta divisiones internas y la falta de liderazgos claros que complican la batalla por ese estado. ¿Qué opino respecto de si son creíbles o no? Yo sí tengo la impresión de que hay un crecimiento muy importante de la marca Morena. Va a depender mucho del candidato, de las alianzas que logre establecer a nivel local, porque una gubernatura no la ganas solo con un muy buen personaje, requieres candidatas y candidatos a las alcaldías muy potentes que te den la votación suficiente para que tú logres ganar. Insisto, Guanajuato es un estado con 6 y algo millones de habitantes. El padrón electoral supera los 4 millones, de tal forma que una elección competida, reñida, requieres cuando menos 1,5 millones de votos para obtener el triunfo electoral. ¿Realmente se va a poder tener esa cantidad? No lo sabemos, ¿no? Porque las estructuras están fragmentadas y esto va a ser un asunto de dos, ¿no? En realidad, partidos como el PRI están fracturados, ¿no? Tienen una presencia cada vez más diluida. El PRI acaba de anunciar que pues, no requiere alianza, ¿no? En el Estado. MC no sé cómo va a jugar. Está el PT, que siempre está aliado con Morena, pero que a veces se alía con el gobierno del Estado. Juegan partidos locales, Nueva Alianza, eso tiene registro estatal, habrá que ver cómo juega, y así, ¿no? El verde y los demás que están ahí, digamos, en el espectro. Entonces, habrá que ver cómo se configuran las alianzas, cómo el gobernador va a tejer sus digamos, pactos, y ahí es donde se va a jugar la elección. Me parece que es todavía relativamente prematuro para decir si Morena ya alcanzó y va a ganar, pero yo no descartaría que Morena se vuelva muy competitivo si logran tener una candidatura presidencial que arrastre, ¿no? Morena tuvo la votación histórica en Guanajuato, más allá de lo que había logrado el PRD, cuando Andrés Manuel estaba en el PRD. El crecimiento de Morena en la elección del 2018 fue exponencial. Creo que rebasaron los 600,000 votos en el 2018. Evidentemente no les alcanzó y quedaron muy lejos. Y recordemos, es el único estado donde no ganó Andrés Manuel, ¿no? En términos de votación para presidente de la República. Eso te habla de un panismo muy arraigado, de un panismo sui generis, porque es un panismo ideológico, ¿no? Sustentado en una visión, una tradición, una visión moral que la podemos compartir o no, pero que pesa en la definición y perspectiva de identidad partidista de la gente. Las elecciones nunca son solo el manejo de los votos, porque hay manejo de aparatos. Y en Guanajuato está muy aceitado la imbricación entre el aparato de política social del gobierno, que recibe muchos recursos, y el aparato político panista. Nada más recordar, o sea, los últimos dos gobernadores fueron secretarios de Desarrollo Social antes de ser candidatos, Miguel Márquez y Diego Sinue Rodríguez. El actual
Delfina, no sé si ese término sea correcto, en cuestiones de género, de Diego Sinué, la acaban de hacer Secretaria de Desarrollo Social, que tiene un presupuesto de alrededor de 2,000 millones de pesos para manejar en el último tramo del gobierno, en lo que falta, que es poco, es 1 año y medio. Bueno, ya no importará mucho el medio año restante después de la elección. Entonces, hay un manejo de recursos de cooptación profundo para el votante común y corriente, de clientelismo político, y eso es difícil de remontar, ¿no? No obstante que hay programas sociales federales, creo que en Guanajuato no han penetrado tanto como lo ha hecho este control político que tiene el PAN desde hace muchos años. Por otro lado están las complicidades con las élites, ¿no? Yo creo que los gobiernos panistas han beneficiado mucho, han sido muy aliados del sector empresarial guanajuatense, aunque ha habido algunas quiebras, por ejemplo, con el hecho de que le hayan dado tanto subsidio, tanto recurso, terrenos, carreteras, puentes, pago de capacitación a empresas extranjeras, a armadoras internacionales, cosa que sí ha despertado un poco de celo en los empresarios locales que no ven que se maneje de la misma manera de los apoyos a ellos. De todas maneras, hay apoyos, hay subsidios, hay decisiones políticas que los favorecen muchísimo. Entonces, esa complicidad no está rota. Aunque hay inconformidad hoy por la inseguridad y los reclamos son tanto a nivel del gobierno local como del gobierno federal, incluso a los alcaldes. Yo creo que todavía los empresarios y las élites de Guanajuato no están como para abandonar el barco panista y subirse al de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los analistas locales, es prematuro afirmar que Morena ya ha alcanzado al PAN y ganará la elección. La configuración de alianzas y la candidatura presidencial serán factores claves para la competencia, según los expertos. Yo el mayor problema que le veo a Morena en Guanajuato son sus divisiones internas y la falta de liderazgos claros, tanto en el partido, en sus estructuras partidistas, como para construir candidatos. El hecho de que Sheffield haya sido candidato a gobernador, candidato a alcalde, las dos veces haya sido derrotado y todavía permanezca como un potencial aspirante a la gobernatura con muchas posibilidades, te habla de la falta de construcción de liderazgo de Morena. Sheffield es expanista. El hecho de que Bárbara Botello se haya afiliado o haya solicitado su afiliación a Morena hace unos días y que muy pronto ya aparezca en la lista de precandidatas a la gubernatura, también te habla de la falta de esta construcción de liderazgos internos, ¿no? Originarios de Morena, químicamente puros morenistas. Entonces, eso no manda señales como para aglutinar un gran movimiento, quienes no quieren ver más al PAN en el gobierno, que pueden ser capas muy amplias de intereses diferentes, etcétera, todavía no ven claro que Morena pueda representar un factor de cambio. Siento que eso le da un colchón al PAN. El principal catalizador para un cambio ocurre cuando hay un liderazgo opositor fuerte. Te menciono ejemplos. Vicente Fox, cuando desplazó al PRI en los años 90 pasados, aunque no fue directamente él, benefició el cambio a Carlos Medina, pero el liderazgo lo encabezó Fox, que igual le alcanzó durante toda esa década para crecer hasta ser candidato presidencial, ¿no? O Andrés Manuel López Obrador, que también conjuntó los deseos de cambio del país en muchos sentidos y logra finalmente estos 30 millones de votos. En Guanajuato hoy no se ve un fenómeno así, no se ve ningún liderazgo claro, ni morenista de ningún otro tipo, que pudiese reunir los diferentes hartazgos que hay contra el paro, ¿no? Pero no lo descartemos. Esto no obsta para que la popularidad del presidente esté creciendo de manera muy importante en el estado y que coloca a Morena, pues sí, en una posición competitiva. Ahora insisto, va a depender de la candidata o el candidato de Morena al gobierno de la República, porque así van a jugar los grupos, ¿no? Los grupos locales juegan a ganar en lo local, que es donde tienen sus intereses, y no descartaría yo, por ejemplo, que si no es Ebrard, bueno, haya grupos de Morena que jueguen más bien a negociar con el gobernador, ya sea con brazos caídos, no participar en la elección y simplemente mantener sus cotos, negociar lo local, mantener alcaldías, regidurías, sindicaturas, para pues simplemente seguir pesando. Y claro, si pierde tu enemigo, pues quien se fortalece eres tú, quien tiene la alianza local eres tú, y yo no descartaría que eso ocurra. ¿Por qué? Porque ya ocurrió en el 2018, ocurrió en el 2021, donde se jugó a ganar ciertos espacios, garantizar ciertas votaciones
de manera diferenciada diputación local, federal, etcétera, y mantener los intereses locales. A eso juegan los grupos y eso puede llevar a que Morena, aun cuando tenga una votación importante, por ejemplo, para la presidencia o las otras posiciones federales, en lo local sus grupos se descompongan, pacten y tengan arreglos para mantener, digamos, posiciones locales. Si opera la disciplina, si opera, digamos, la lógica de los partidos tradicionalmente establecida, pues habría que esperar que Morena fuese sumamente competitivo. Pero el problema que yo veo es que no se van a poner de acuerdo, no se percibe en el horizonte que los grupos vayan a conciliar y que más bien van a pelear por sus intereses locales. Eso puede llevar a que una candidatura que pudiera ser muy exitosa para su partido se diluya o no tenga la potencia necesaria para obtener el triunfo, en tanto que no se movilicen las estructuras locales para obtener mayor votación y evidentemente pues tener la mayor cantidad de cargos que te lleven a tu candidata o candidato a gobernador al triunfo, ¿no?